Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Muy buenas tardes, buenos días a todos nuestros O podcasts. buenas noches. O buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estamos en una nueva edición de nuestro podcast favorito, Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Bien, en esta jornada del día de hoy, en este capítulo, vamos a estar solitos con la feña. Somos pocos pero locos Somos hoy pocos, pero día. locos. Exactamente. Oye, y retomando la verdad los capítulos del podcast, porque como ustedes sabrán, la semana pasada, ¿cierto? Se conmemoró un nuevo Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, ¿no? El jueves 1 de mayo fue la conmemoración de este día, ¿cierto? Que nos recuerda, ¿cierto? Las luchas de los trabajadores y trabajadoras por obtener mejores condiciones laborales, ¿no? Como tal, nosotros también nos tomamos ese día, ¿cierto?, de asueto, más que nada también para ocuparlo como una instancia de reflexión también en estos temas. Y Sí. retomamos hoy día tocando ese tema precisamente. Hoy día vamos a hablar de trabajo y discapacidad. Así que, Peña, me he hablado mucho y sin que tú puedas saludar a nuestros podcast escuchas. Hola. Hola y listo. No, partamos el tiro entonces con las preguntas, ¿o no? ¿O muy fome? Yo creo que Partamos al sí. tiro viendo un poco qué es Partamos. lo Yo que creo que tú. hay que empezar a situar cuál es la situación actual del empleo en torno a las personas con discapacidad en Chile. Bueno, es una pregunta que vamos a intentar responder con algunas cifras, partiendo con algunos A ti que datos. te encantan los números, dale. Claro, y vamos a partir con algunos datos que nos entrega, ¿cierto? La ENDISC número 3, ¿cierto? La Encuesta Nacional de Discapacidad, que tiene un capítulo especial en que se abordan, ¿cierto? Algunas temáticas fundamentales respecto de el trabajo y las personas con discapacidad, ¿no? Y un primer dato que reviste de especial importancia y que se señala en la ENDISC tiene que ver con la condición de actividad, ¿no? Es decir, qué número y qué porcentaje de personas se encuentran ocupadas, ¿cierto? Desocupadas e inactivas, ¿no? Y ahí se observan diferencias importantes respecto de las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, ¿no? Recordemos que las personas ocupadas son las que se están desarrollando algún trabajo, así en términos simples, ¿cierto? Las personas desocupadas son aquellas que están buscando algún trabajo, o sea, se encuentran desempleadas, podríamos decir, ¿cierto? O desocupadas, porque también puede haber un trabajo por cuenta propia. Pero las personas inactivas son aquellas que ya como que dejaron, ¿cierto?, de buscar trabajo. Tarde de elástico. Ya, exacto. Y que nos habla precisamente de una situación de bastante exclusión. Porque que una persona ya deje de intentar siquiera, ¿cierto?, ocuparse, tiene que ver también porque existen barreras importantes, ¿cierto?, para la ocupación, ¿no? Y esto, los datos nos demuestran que ahí hay una brecha importante entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. Vamos poniéndole número al asunto para que lo vayamos configurando. En la población de personas ocupadas, ¿no? Solo 4 de cada 10 personas con discapacidad se encuentran ocupadas, ¿no? Es una diferencia importante respecto de las personas sin discapacidad, donde 6 de cada 10 se encuentran ocupadas. Es decir, Es harto. un tercio más. ¿M? Es un tercio más, ¿no? 6 de cada 10 versus un 4 de cada 10, ¿no? Entonces ahí ya vemos que hay una distorsión, se podría decir, importante, que es interesante señalar. Ahora bien, en los desocupados, en los que están buscando trabajo, pero no lo han conseguido, ¿cierto? La diferencia no es tan grande, ¿no? En las personas sin discapacidad es de un 5,8% y en las personas perdón, en las personas con discapacidad de un 5, ¿Coma eh, 8? no, al revés, en las personas sin discapacidad un 5,8 y las personas con discapacidad un 3,9%, ¿no? Pero la diferencia fundamental está en los inactivos, las personas inactivas. Y acá el salto es también bien importante. Mientras hay en las personas sin discapacidad un 32% de personas que están inactivas, en las personas con discapacidad ese número alcanza el 56,1%. Es Es decir, harto.
más de la mitad de las personas con discapacidad se encuentra en la situación de inactividad, ¿no? Aunque, bueno, se relaciona también con cuántos son los que están ocupados. Oye, Eh, Felipe, ¿y eso se segrega como por grado de discapacidad, por ejemplo? Claro, así es. Eh, y eso también es relevante. Solo destacar una cosa, cuando hablamos de estos porcentajes que a veces esconden como los números, uno dice ya un 56, eso significa que, de acuerdo a los datos de la ENDIS, más de 1,5 millones de personas con discapacidad se encuentran inactivas, ¿no? Entonces es un volumen importantísimo de personas. Y sí, pues, Feña, claro que se relaciona con los niveles, ¿cierto? De discapacidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de los ocupados, ¿cierto? Hay un 54,9%, ¿cierto? De las personas con discapacidad que están ocupadas, ¿cierto? Se encuentran en una discapacidad leve o moderada, mientras que desciende ese número al 31,8% cuando hablamos de personas con discapacidad severa. Y comparándolo con el dato que hablábamos recién de los inactivos, ahí vemos cómo explota también, ¿cierto? Se levanta mucho más el dato de las personas con discapacidad severa, donde alcanza un 64,4%. Entonces vemos cómo hay ahí ciertas características de la estructura del empleo que son súper importantes considerar. ¿Mm? Y acá yo creo que entran en juego, para entrar en materia derecha, las barreras, como el acceso al trabajo, como las entrevistas, como eh, el reclutamiento, afecta a las personas con discapacidad severa profunda. Sí, Porque ahí, cuáles y son me las voy primeras? No, no, dale. dígame, dígame. No, no, dale tú. Es que ahí precisamente observamos también otro dato que nos entrega la ENDIS que es bien interesante, ¿cierto? Que es que las personas con discapacidad perciben el ambiente laboral, ¿cierto? Como una barrera, ¿cierto? Que mucho mayor proporción que las personas sin discapacidad, ¿ya? Lo que nos estaría demostrando, ¿cierto? Que existen mayores dificultades, podríamos decir, para realizar las actividades que se deben hacer en este espacio, ¿no? Entonces hay ahí una barrera también importante de señalar, ¿no? De hecho, por ejemplo, si comparamos a las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, ¿m? Em, solo un 3,4% de las personas sin discapacidad piensan que en el entorno laboral, ¿cierto? Hay una barrera, tiene una percepción de que existen barreras en el entorno laboral. Pero en el caso de las personas con discapacidad, esta cifra llega casi a un 20%, es un 19,5%, ¿no? Entonces hay ahí también una distinción súper importante, porque podemos ver cómo los entornos laborales efectivamente, según las percepciones de las propias personas con discapacidad, eh, significan una barrera súper importante a participar en ese ámbito de la vida social. Y como sabemos, ¿cierto? Y lo hemos visto en otros capítulos de nuestro podcast, ¿cierto? La discapacidad tiene en el centro de su definición, ¿cierto? Este concepto de las barreras, ¿no? Que son las que limitan la participación finalmente. Y si observamos que en el ámbito laboral las personas con discapacidad perciben, ¿cierto? Mucho más que las personas sin discapacidad, que este entorno tiene, ¿cierto? Barreras importantes para su incorporación, para su inclusión, ¿cierto? Es que ahí tenemos un problema que tenemos que asumir como sociedad. No nos olvidemos que además, cuando hablamos de barreras, no solo hablamos de las barreras físicas, ¿no? No solo estamos No. refiriéndonos a barreras que puedan ser de infraestructura, ¿no? Es decir, como que los espacios físicos donde las personas nos desempeñamos laboralmente no son accesibles y que esto podría significar un mayor impacto, ¿cierto? A las personas con discapacidad. Recordando también, ¿cierto?, que la accesibilidad es universal, ¿cierto? Es un beneficio no solo para las personas con discapacidad, sino para todas las personas. Pero ciertamente tenemos que recordar también que existen otros tipos de barreras, ¿no? Barreras actitudinales, barreras sociales, barreras culturales, barreras en la cultura organizacional de las empresas, ¿cierto? De los distintos espacios de trabajo, que finalmente las propias personas con discapacidad han señalado que son las más difíciles de identificar y derribar. Entonces, tenemos un trabajo como bien importante. No es solo esto, un trabajo como de infraestructura, el eliminar las barreras, sino que va a
elementos mucho más profundos que debemos abordar. Sí, pues si hay una rampa en la entrada de la empresa, no alcanza si hay barreras invisibles, hay barreras de lenguaje, hay barreras dentro del equipo de trabajo, en cada reunión de equipo, en cada almuerzo, no da. No es solamente lo estético que viven las personas con discapacidad y que al final una de cada cinco, según lo que decía Felipe, eh, se ve, es cuático. Pero yo creo que hay que también hablar como de cuál es la normativa, acá la Fran nos hace falta, cuál es la normativa que hay en Chile en torno a la discapacidad y acá hablamos de la maravillosa ley 21.000 laboral. La 21.015, que se te fue ahí un Sí, poco el audio. Sí, exactamente. Bueno, no eh, vamos a hacer una eh, gran revisión de la ley 21.015, pero sí establecer, porque ¿quién nos falta? Nos falta la Fran, que le mandamos saludos. le Em, mandamos cariño. eso. Sí, pues, pero la ley 21.015 quiere asumir, ¿cierto? Algunas de estas brechas de las que hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque se establece una medida, ¿cierto? Que obliga, ¿cierto? A que exista un 1% de personas con discapacidad, que las empresas de 100 y más trabajadores, ¿cierto? Mantengan un 1% de personas con discapacidad entre sus trabajadores y trabajadoras. Ciertamente, si nosotros vemos, ¿cierto? Los datos, a la luz de los datos que estábamos señalando hace un rato, un 1% es realmente poco, ¿no? Y por eso es que también se han generado ciertas modificaciones normativas que van a permitir que este porcentaje se aumente a un 2%, ¿no? Una vez que se cumplan ciertos requisitos que se debiéramos estar viendo en este año y que ya desde el próximo empiece a operar, ¿no? Vamos a ver cómo es que esto va avanzando en el tiempo. Pero nuevamente, el 2% es poco, po, ¿no? Si veíamos Sí, que en el caso de las personas con discapacidad se mantienen ocupados 4 de cada 10 y en las personas sin discapacidad 6 de cada 10, la brecha es muy grande y ni siquiera con estas exigencias que son bastante mínimas, podríamos decir, ¿cierto? Es que logramos romper, se podría decir, de manera radical esta tendencia. Cierto es también que tienen que existir una serie de otros elementos que contribuyan, ¿cierto?, a que también pueda haber una mayor y mejor, ¿cierto?, inclusión laboral de personas con discapacidad. Por ejemplo, en el ámbito educacional, ¿cierto?, en la formación, donde también existen barreras para las personas con discapacidad y que probablemente las posicionan en una condición, en una situación, ¿cierto?, de desventaja frente al resto de la población. Entonces, en el mundo del trabajo, podríamos decir que es uno de aquellos en que se sintetizan, de alguna manera, distintas de estas barreras que nosotros podemos observar que se expresan a lo largo y ancho, ¿cierto?, de toda la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es interesante también observar cómo es que se va dando esto y por eso es que es súper importante también que vayamos generando transformaciones relevantes, ¿cierto?, en el mundo del trabajo, que es uno de los ámbitos eh, pucha, a mi modo de ver, más importante donde las personas nos tendemos, nos desempeñamos en la vida. El trabajo no es solamente, ¿cierto?, un espacio para uno conseguir ingresos que te permitan el sustento diario. Ciertamente que lo es, pero el trabajo también tiene unas dimensiones que son mucho más importantes, ¿no? El trabajo es un espacio en que uno encuentra también desarrollo de la persona, de ti mismo como sujeto, y que también es un espacio en que tú contribuyes también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Tiene significados que son mucho más amplios que el solo rédito económico, que por cierto es importante y que también tenemos que bregar, ¿cierto?, porque las personas con discapacidad tengan el mismo nivel de sueldos, por ejemplo, que otras personas, pero también considerar que estos espacios tienen que ser satisfactorios en otros elementos que no solo son los monetarios, sino que tienen que ver con lo que también se ha hablado que es el trabajo decente, ¿no? Que tiene distintas características que es importante considerar. oye, revisemos esas características que debe tener el empleo decente. Yo creo que hay que partir como definiéndolo, ¿o no? Sí, bueno, el trabajo decente
es un concepto que tiene ya algunos años, que se empezó a acuñar en el marco de la OIT, ¿no? Algún director de la OIT por ahí cerca del año 2000, como en el año 99, por ahí, empezaron a tematizar sobre esta idea del trabajo decente, ¿no? Y lo que nos dice la OIT en su portada, ¿cierto? Nos habla que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, ¿no? Significa efectivamente el acceso a un empleo productivo que genere un ingreso justo, pero también se relaciona con la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todas las personas. Se vincula también con mejores perspectivas de desarrollo, ¿cierto? Personal y también con lo que recién hablábamos, ¿no? De integración social. Expresa un espacio en que los individuos podemos expresar, ¿no es cierto?, nuestra libertad, nuestras opiniones, ¿cierto? Etcétera. Es como decíamos, un espacio bien de síntesis, ¿cierto? De distintos elementos que son relevantes para la vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de trabajo decente, no solo hablamos de remuneraciones, y súper importante lo que se señalaba hace un segundo, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad en el lugar de trabajo, ¿cierto? Y la protección social para todos. Y eso nos va indicando que existen aristas que debemos explorar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, solo un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de seguridad para todos, ¿no? ¿Qué salidas puede tener esto? Bueno, precisamente hay una salida que se relaciona, por ejemplo, con la accesibilidad, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad universal y la definimos, ¿cierto? Como esta condición que tienen que tener los productos, los bienes, los servicios, etcétera, y que finalmente nos dice que las personas tenemos que poder participar en esos espacios con seguridad, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Un espacio laboral que es inseguro para las personas con discapacidad va a ser inseguro para todas las personas. Entonces, no es solo que estas acciones, ¿cierto?, en pro del trabajo decente, en el caso de las personas con discapacidad, vayan a ser exclusivamente dirigidas a ellas. No, cuando construimos un entorno laboral que valora, ¿cierto?, y promueve el trabajo decente, estamos haciendo al mismo tiempo una construcción que se extiende a todas las personas, ¿no? Y que desde ese punto de vista va significando avances importantes cuando logramos avanzar, ¿no es cierto?, en la igualdad de oportunidades. No, claro, cuando lo logramos Cuando hacer, lo porque logramos, sí, pues. muchas veces hay ahí como ciertos intentos que no siempre son cubiertos, ¿no? Mm. O sea, ya, para ir haciendo el resumen para nuestros podcasters. El trabajo decente tiene tres: acceso, seguridad, que era con esto de la accesibilidad que hablabas tú, y la integración. De acá yo creo que hay que ir, Claro, y otro eh, elemento de desarrollo personal también tiene más claro, elementos, ¿no? Pero claro, pero si los englobamos eso como en la integración, la inclusión y la seguridad para eso, se logra, se logra entender en tres ejes. Pero yo creo que ahí es necesario como ir desmitificando mitos que tienen las personas con discapacidad cuando entran al mundo laboral, que es, por ejemplo, el acceso, ¿cierto? Las entrevistas de trabajo, cómo le hago una entrevista de trabajo y ahí se ingresa, o sea, yo lo escuchaba así como, voy a tener esta persona con licencia 24/7 porque una persona con discapacidad, entre comillas, una persona enferma. Y todos esos son mitos, entonces yo creo que deberíamos ir diciendo como los mitos más frecuentes que vamos escuchando e ir desmitificándolos. sí, es súper interesante ese ámbito también. Y vamos a hacer mención, y dado que estamos haciendo este capítulo con unos días posterior al Día del Trabajo, nos permite, ¿cierto?, esto traer a colación, ¿cierto?, un evento que se hizo hace un par de días, ¿cierto?, el Zero Project, donde se presentaron los resultados de una investigación que está desarrollando el profesor Gregorio Pérez Arrau, ¿cierto?, de la Universidad de Santiago de Chile, en que han estudiado desde el año pasado ya, ¿cierto?, con una metodología cualitativa, además, que es bastante interesante, un proyecto de investigación que es sobre iniciativas de inclusión laboral
de personas con discapacidad en organizaciones chilenas. Han realizado, Sí, es súper interesante, realizaron entrevistas, ¿cierto?, en profundidad a personas con discapacidad, a distintas organizaciones, ¿cierto? Y fueron también, pudieron desmenuzar algunos de estos mitos, ¿cierto?, de lo que tú estabas hablando. Y precisamente uno de esos tiene que ver, ¿cierto?, con este prejuicio, este mito que existe, ¿cierto?, respecto de el ausentismo laboral de las personas con discapacidad, ¿no? sí, Y que tienden a tener mayores accidentes, ¿cierto? Y que existirían tasas de licencia médica más altas, ¿cierto?, en las personas con discapacidad que en el resto de las personas, ¿no? Y la verdad es que incluso con estos resultados del estudio se observa que no, es algo que ya sabíamos, ¿no? Pero que sí, nuevamente otra investigación nos da pie a ello. Y hay otros mitos importantes que uno puede ir como desmontando, ¿no? Porque gran parte de esto tiene que ver con ir sacando estas anteojeras que a veces tenemos, ¿cierto? Estos prejuicios que nos hacen pensar que existen ciertas características de las personas con discapacidad que, por ejemplo, les impedirían desenvolverse o desempeñarse adecuadamente en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas que aparecieron en esta investigación tiene que ver con un desacople que se podría decir que existe entre los discursos de las organizaciones y las prácticas. Ahí hay un conflicto, ¿no? Porque muchas veces se señala, ¿cierto? Y existe un discurso construido de que somos una organización que apunta a la inclusión, ¿cierto? Pero que finalmente hay una tensión ahí, hay un conflicto no siempre resuelto, ¿cierto? De manera favorable, ¿cierto? Y que finalmente hay prácticas culturales, por ejemplo, de liderazgos que no reconocen, ¿cierto? La participación activa, ¿cierto?, de las personas con discapacidad, su aporte, ¿cierto?, en el desarrollo, ¿cierto?, de la organización, etcétera. Entonces, hay ahí una tensión bien importante que se puede observar. Otro de los mitos, ¿no? Los ajustes razonables. Hay ahí una extendida idea, ¿cierto?, de que los ajustes razonables son excesivamente caros de implementar, ¿no? y es Y básicamente construir en todos lados un ascensor o poner rampas en todos lados. Ese es el exacto, típico mito que hay sobre los ajustes razonables o las ayudas técnicas, que aparte son conceptos distintos, po. sí, pues, uno que son conceptos distintos y dos que, claro, nos imaginamos siempre que esto va a significar que voy a tener que instalar un ascensor ahí donde no había o voy a tener que botar el edificio más o menos para Claro. poder... y no es así, los ajustes razonables, como hemos dicho, ¿cierto? También tienen que ver con otros tipos de barreras, ¿no? Y un ajuste razonable perfectamente puede ser de un tipo que no implique mayores recursos, puede ser acomodar un turno, ¿cierto? Puede Sí. ser disponer de manera distinta el mobiliario de la oficina, ¿cierto? A veces ocupando el mismo mobiliario. ¿M? O Tomar bajar una, equipos de trabajo a un primer piso. exacto, ¿cierto? Mejorar la iluminación de un espacio, que puede tener que ver con Sí. cambiar los focos y que es algo que no se puede decir que sea un gasto excesivo. Entonces, también ahí hay otro mito que a partir de este estudio también nos ayuda como a desmitificar, ¿no? Otro tema súper interesante que aparece en esta investigación es como una de las barreras, ¿cierto?, que existen para la inclusión es lo relativo a los modelos de selección estandarizados, ¿no? Que muchas veces dejan fuera a las personas con discapacidad, ¿no? Eh, y que sabemos, y la normativa así lo existe, y así lo exige, ¿cierto? Que todos los procesos de reclutamiento y selección que lleven a cabo las organizaciones tienen que ser inclusivos. Y esto significa que finalmente tienen que adoptar los ajustes y adaptaciones para asegurar, ¿cierto?, la igualdad de oportunidades en estos procesos, ¿no? Entonces, ahí hay también otro mito súper importante. Y además, que también lo señalaba, ¿cierto? Hay muchas empresas, ¿cierto?, que prefieren, ¿cierto?, pucha, ir y pagar la multa en vez de comprometerse activamente, ¿cierto?, en el desarrollo de prácticas más inclusivas. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que todavía nos falta mucho por avanzar, ¿no? Efectivamente, la ley de inclusión laboral ha sido un gran avance, ¿cierto?
sobre todo en visibilización, ¿cierto? En que ha habido un creciente compromiso, uno podría decir, de ciertas organizaciones, ¿m? Donde, como lo hemos señalado, yo creo en algún capítulo anterior, también el Estado está bastante en deuda porque el sector privado es finalmente el que va más adelante que el Estado, que es el principal promotor de esto a través de la normativa, pero que corre en segundo lugar, podríamos decir, ¿no? Sí. Entonces estamos mal. Y además, chuta, hay ciertos procesos políticos, sociales, globales, que atentan contra esto, ¿no? Tenemos el caso de lo que ha ido ocurriendo en Estados Unidos, ¿cierto? Con Trump, ¿no? Y que se han dejado, ¿cierto? De financiar, ¿cierto? A nivel estatal todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión, ¿cierto? Y que también numerosas empresas, ¿cierto? Han seguido este camino. Cuestión que nos hace preguntarnos también, ¿cierto? En qué medida es que estos cambios culturales que suponíamos que estábamos avanzando de manera segura, ¿cierto? Efectivamente han sido así y que no responden más bien solamente, no simplemente, solamente a exigencias legales. Bueno, por suerte en Chile no nos hemos permeado todavía de esas ideas nefastas, ¿cierto? Todavía no Pero nos sale un Trump. todavía, bueno, claro, pero y esperamos que no ocurra o que en el futuro no veamos retrocesos en esta materia, porque más bien lo que nos falta es avanzar decidida y aceleradamente en estos cambios, porque si no, cada vez más vamos profundizando las brechas, vamos profundizando la exclusión de las personas con discapacidad, vamos construyendo una sociedad que se puede posicionar de cara al desarrollo desde un lugar mucho más débil, ¿no? Porque la inclusión, y está comprobado, incluso los últimos premios Nobel también así lo señalan, ¿cierto? La inclusión es un factor tremendamente importante en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de los países. Entonces, hay que advertir esto, ¿no? La inclusión no es un tema de segundo orden, no es un tema al que vamos a acceder una vez que hayamos logrado ciertos niveles de desarrollo. Muy por el contrario, la inclusión es un engranaje importante que tienen como las sociedades para alcanzar mayores y mejores niveles de desarrollo. Porque al final trabajar no es un privilegio, pues, sino que es un derecho. Entonces, cuando vamos trabajando en pro de estos derechos inclusivos, vamos arreglando todo el mono para atrás, como se dice en buen chileno. Así es. Yo creo que damos ya por terminado el podcast, ¿o no? Yo creo que ya Sí, bombardeamos la pero quiero gente destacar con... esa idea que señalaste al final, Fernanda, que creo que es súper importante, que el trabajo no es cualquier cosa, es un derecho, Es ¿no? un derecho. Es un derecho y es un derecho que tienen todas las personas, también las personas con discapacidad. Y estas normativas que existen no es para que se beneficie a las personas con discapacidad, sino que es para establecer un escenario, ¿cierto?, más igualitario en una idea de igualdad, ¿cierto?, sustantiva, ¿cierto?, que permita que todas las personas, sin distinciones, podamos acceder, ¿cierto?, a este derecho. Entonces, esa idea es fundamental, ¿no? El Y trabajo no es solo que un te derecho. dejen, no solo que te dejen entrar, ¿cierto? No solamente poder acceder, sino que te permitan participar plenamente, poder crecer laboralmente, ser valorado dentro de la compañía, dentro de la empresa como cualquier otra persona, ¿cierto? No, no solo por tener discapacidad vas a ser un trabajador menos, vas a tener un fuero, vas a tener como otra posición especial. Así es. Yo Eso creo que pues, lo vamos oye, a dejar con esa reflexión. sí, nos quedamos con esa reflexión. Hemos estado más fome el día de hoy, ¿cierto? Sí, Porque es que nos faltó la Porque Fran, nos interrumpe que con Martín, Samuel, con sus capibaras. Yo creo que nos faltaron, sí. sí, Así estamos en que nuestra mejor versión, Felipe. para Nuestra la versión próxima les ancestral, prometemos eso. que los vamos a traer, porque son mucho más entretenidos que nosotros. Y no, no, sí somos entretenidos, pero estamos medidos. Es eso. Estamos medidos, sí, sí. Estamos medidos. Nos toma la seriedad. Ya. Oye, Sí, Feñita, un abrazo. Nos vemos el próximo capítulo de sí, nos Frecuencia escuchamos. Inclusiva. Nos escuchamos, sí, la verdad. Que estén muy bien. Adiós, que estén bien. Chau, chau. Chao.
Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito.